Queridos hermanos, es muy importante reconocer este número. Es un número que muchos ven y se aterrorizan de ver este número 666, ya sea a través de alguna película que hayan visto o a través de una barra de código o en cualquier otro lugar que se ha visto este número. Las personas se aterrorizan al ver este número y piensan que esto es malo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este número? Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo atrás que se titulaba Babilonia, Nimrod y el 666. Y allí vimos cuál fue el origen del número del 666. Dice que el misterioso número 666 que aparece en Apocalipsis 13:18 es el número del Dios Sol, como veremos a continuación. Pero ¿dónde se originó este número? Para entender el futuro hay que entender el pasado. El origen del número misterioso 666, los babilónicos desarrollaron la ciencia oculta de la astrología. Ellos subdividieron la trayectoria del sol desde el amanecer, pasando por el mediodía hasta el ocaso en 12 casas imaginarias según el zodiaco astrológico que desarrollaron. Tomaron 12 posiciones del sol. Ellos asignaron a cada mes del año una casa imaginaria, es decir, una constelación astrológica, como se pudo ver en las siguientes ilustraciones. Cada una de esas casas imaginarias tenía 3 supuestas habitaciones. Sumando un total de 36 habitaciones, se multiplica 12 por 3. Cada una de esas habitaciones representa 10 grados del zodiaco astrológico, completando los 360 grados, es decir, 36 por 10, formando un círculo completo a una vuelta entera, como ilustra esta órbita aparente del Sol, vista desde la Tierra, donde se ven las 12 constelaciones astrológicas paganas. Ustedes ven que está de un extremo al otro de una magnitud de 360 grados. Como se muestran las 12 casas zodiacas, como ven en su pantalla. De paso se ha dicho que aquí encontramos el origen del pagano horóscopo, que lamentablemente muchos creyentes han sido engañados leyendo estos horóscopos. Que un hijo de Dios nunca debe leer, ni aún en broma, porque pertenece al campo prohibido por Dios, pues es fruto de la oculta ciencia astrológica de Babilonia, siendo finalmente parte de la adoración del sol, aunque casi nadie lo sepa. Quiere decir, hermano, que el 666 se originó en la Babilonia literal, una ciencia oculta a la astrología. Cada una de las 36 habitaciones moraba un dios babilónico. Estas 36 divinidades menores estaban sujetas y ligadas al recorrido del dios mayor, el sol. Para los babilónicos, el dios sol era el gobernante del zodiaco, pues sin el sol y su recorrido no existiesen ni se manifestasen, pues del sol dependen en su trayectoria. De esta manera, las divinidades menores son finalmente 36 diferentes manifestaciones del dios sol. Cada divinidad babilónica recibió un número del 1 al 36. Si sumamos los números de estos 36 dioses babilónicos de la siguiente manera: 1 más 2, más 3, más 4, más 5, y así sucesivamente hasta llegar al 36, el cálculo nos da el famoso número 666. Recién el trayecto completo del Sol, cuando se pone después de su recorrido diario, completa la secuencia de sus 36 manifestaciones y nos da el número entero del impío y falso dios Sol babilónico, el 666, como símbolo de la manifestación completa del dios Sol. Muy interesante, muy interesante. Seguimos viendo. El número 6 correspondía al sistema sexagesimal de Babilonia y fue considerado sagrado. El número 6 es simbólicamente el número del humano, el número del hombre, en contraste con el número 7, que es el número simbólico de la medida perfecta y santa de Dios. Como demuestran muchos ejemplos bíblicos, sobre todo Apocalipsis,
7 iglesias, 7 estrellas, 7 truenos, 7 plagas, 7 candeleros, 7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, 7 copas, 7 ojos, 7 espíritus, entre otras cosas. También en los amuletos que se utilizaban en Babilonia, en la astrología solar, desde Babilonia los paganos de muchas culturas de la antigüedad imitaron esta práctica. Por ejemplo, los sacerdotes romanos, inspirados por la religión babilónica, tenían amuletos redondos en forma del dios Sol. Estos amuletos eran hechos usualmente con oro, siendo este color amarillo del color del Sol. Fueron llamados sigilias solis o sello del Sol, como ustedes pueden ver en su pantalla. Estos son los amuletos que utilizan los paganos. En esa moneda usted ve que la parte de la frente, en la que está arriba, se encuentra una persona allí, y arriba está el sol, y al lado está el cuadro que si usted suma del 1 al 36, por todos los ángulos le dará 666. Y en la parte de abajo de la moneda, la parte de atrás, también está el sol en el medio y el amuleto dentro del sistema sexagesimal. Por donde quiera que usted lo mire, le va a dar 666. Usted puede parar este video, esta predicación después, y analizar y estudiarlo más con tiempo. Fue originado el 666 con la Babilonia pagana, una adoración a una religión falsa de la astrología y la ciencia oscura. Y hoy en día muchas personas buscan leer la astrología para buscar algún día de suerte o para buscar, según ellos, alguna bendición, como fue originado en la Babilonia literal. Pero la Biblia nos enseña que el libro de Apocalipsis 13 no habla del 666 como una Babilonia diferente, una Babilonia espiritual. Veremos a continuación lo siguiente. Estos amuletos incluían un cuadro grande, como le expliqué, que estaba subdividido en 6 por 6 cuadrados pequeños. Cada cuadrado pequeño contenía un número del 1 al 36 que correspondía a una de las divinidades astrológicas de Babilonia. Los 6 cuadrados pequeños de cada columna horizontal o vertical del cuadrado grande suman siempre 111 o 111. Multiplicado ese número por 6, el cálculo resulta siempre en el número del dios Sol 666 o 676. La adoración del Sol es finalmente la esencia de la falsa religiosa babilónica. Habiendo dándole esta introducción de dónde se originó el 666, quiero que sigamos adelante para cómo vamos a ver cómo ha llegado este número a causar euforia en algunos, y mayormente en los cristianos que leen la Biblia, pero lamentablemente dando una mala interpretación. Apocalipsis 14, versículo 9 y 10 nos dice algo muy interesante. Perdón, el versículo 9 y 10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo es para preparar a un pueblo para permanecer fiel a él durante el juicio investigador. Ese es el propósito de este mensaje. También el propósito de este mensaje es: dijo el ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y de sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención del pueblo de Dios. Nuevamente leemos lo que nos decía el mensaje del tercer ángel.
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Mucho cuidado, hermano. ¿A quién adoramos? ¿Cómo adoramos? Y debemos entender qué es la marca. Apocalipsis 13 nos da una pequeña pista para entender mucho mejor esto. Apocalipsis 13, el versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Si nosotros analizamos estos versículos que acabamos de leer, podemos entender que el número 666 está vinculado o está unido a la bestia, a la imagen de la bestia, a la marca de la bestia, a la cautividad o esclavitud. Comprar y vender, o sea, está vinculado con la economía. Muy importante que entendamos esto. El nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo esto está vinculado con el 666. Recordemos que primeramente se originó con la Babilonia literal, con Nimrod y la falsa adoración. El 666 está vinculado con la bestia, con la imagen de la bestia, con la marca de la bestia, cautividad, con la economía, con el nombre de la bestia y el número de su nombre. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? Surge la pregunta. ¿Y cómo se le formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia, o sea, son dos bestias diferentes. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, o sea, el papado. Ahí nos da a entender con exactitud que la primera bestia de Apocalipsis 13, de los versículos del 1 al 10, es el papado. Dice la siguiente cita. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Y el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que combinaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, o sea, para destruir a los que no estuvieran de acuerdo con esta unión, con esta iglesia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, o sea, para que los Estados Unidos formen una imagen del papado, el poder religioso en Estados Unidos debe dominar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Muy claro. Nos dice que la primera bestia es el papado, la segunda bestia es Estados Unidos. Dice la siguiente. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Nuevamente lo dice, el papado es la primera bestia. Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado o manifestado el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 3 en adelante. De modo, dice, que la apostasía en la iglesia hoy preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Cómo se apóstata? Aceptando costumbres y ritos paganos. Recuerda lo que nos decía Apocalipsis 18:13. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Nosotros vimos que este número está vinculado con la bestia, con la marca de la bestia, con la imagen de la bestia,
con la esclavitud o la cautividad, está vinculado también con la economía, porque nos dice que no podrá comprar ni vender, sino que tenga la marca de la bestia. Recuerden eso muy bien, está vinculado con la economía de este mundo. Porque este sistema, del cual se está hablando en Apocalipsis 13, quiere controlar también la economía. ¿Cómo lo está haciendo? Yo quiero que ustedes vean la siguiente noticia. Sigamos. Dice, el presidente Biden, después de las conversaciones sobre el presupuesto. Presupuesto es como una conversación para que se lleve a cabo una aprobación económica, que le den cierta cantidad de dinero para llevar a cabo alguna obra. El presidente Biden, después de las conversaciones sobre el presupuesto, lograremos, dice, lo lograremos. No importa si es en 6 minutos, 6 días o 6 semanas. Vamos a hacer esto, no importa cuándo, no importa si es en 6 minutos, 6 días o 6 semanas, lo haremos. ¿Por qué el presidente utilizó esta terminología? Eso debe de llamarnos la atención. ¿Por qué no dijo él en 7 minutos, 7 días o 7 semanas? ¿Por qué no dijo en 2 minutos, 2 días o 2 semanas? No crean que esto lo dijo bajo ignorancia. Esto lo dijo adrede. Nosotros sabemos que hemos estudiado anteriormente que la mayoría, por no decir todos estos líderes, están vinculados a sociedades secretas. Está tratando de dar algún código, alguna señal. Vamos a lograr que se pruebe, dice él. No sabemos cuándo, no importa si es en 6 minutos, 6 días o 6 semanas. Recuérdense lo que leímos la cita que decía que Estados Unidos tiene que hacer la imagen de la bestia. Y el 666 está vinculado con la bestia, con la imagen de la bestia, con la marca de la bestia, con la economía. Y aquí se ve que se está aprobando un presupuesto. Dice que se aprobará tal vez en 6 minutos, 6 días o 6 semanas. Sigue diciendo la noticia, el presidente Biden spoke. El presidente Biden habló con los medios de comunicación durante 30 segundos durante su visita al Capitolio el viernes, mientras el Congreso aprueba la fecha límite autoimpuesta para votar sobre su presupuesto, reconstruir mejor. Build Back Better. Y eso me acuerda, Build Back Better, tendré que hablar de eso en otra ocasión, a la construcción que estaban haciendo en Babilonia, en Génesis capítulo 11, 10 y 11. Volver a construir mejor. No fue terminada la construcción en aquel momento, pero tal vez quiera terminarse ahora. Eso no tiene que dejar mucho pensar a nosotros. Lo haremos en 6 minutos, 6 días o 6 semanas. A ver si sale el audio para que ustedes oigan que él mismo lo dijo. They're all legit. I'm telling you, we're going to get this done. Vamos a hacer. No importa cuándo va a ser. 6 minutos, 6 días o 6 semanas. Lo vamos a hacer. 6 minutos, 6 días, 6 semanas. Muy interesante. Sigamos, hermanos, que recuerden que nos decía, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. El número 666 no solamente se encuentra en Apocalipsis 18:13, se encuentra en varias partes de la Biblia y veremos a qué está vinculado y relacionado este número. Por ejemplo, en Esdras capítulo 2, el versículo 1 dice lo siguiente. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de esta esclavitud. ¿Bien? Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Acuérdense que el 666 está vinculado con la cautividad, con la esclavitud.
de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está vinculado con Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judea, cada uno a su ciudad. Dice el versículo 13, los hijos de Adonicán, 676. Ahí vemos el número 666, 666, vinculado con Babilonia y con el cautiverio esclavista. En Primera de Reyes, capítulo 10, dice el versículo 12 lo siguiente. Y de la madera del sándaloso hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para la casa real. Arpas también y salterio para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta ahora. Ahí vemos que se está hablando de la construcción del templo y de la adoración. Quiere decir que el número 666 está vinculado también con la adoración, está vinculado también con la economía, como dijimos, como dice el versículo 14, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro. Está vinculado con la economía también. 666, 666. Recuerden lo que nos decía Apocalipsis 18:13, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Ya vemos, tiene que ver con la bestia, con Babilonia, con la economía. Ahora dice el número de su nombre. Nosotros sabemos, por la gracia de Dios, que el nombre en la Biblia es sinónimo de misión o carácter. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios en Génesis 17:5 lo siguiente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios le cambió el nombre, porque la misión de Abraham era ser el padre de la muchedumbre, padre de multitud. El siguiente ejemplo que le doy está en Génesis 27:36, donde nos dice lo siguiente. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. O sea, el nombre de Jacob, el suplantador. Pero recordemos también que Dios le cambió el nombre a Jacob en Génesis 32:28. En Génesis 32:28, donde allí nos dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, cuyo significado es el que lucha con Dios. Otro ejemplo le doy, Primera de Samuel 25:25. Primera de Samuel 25:25 dice, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. O sea, el nombre Nabal lo que significa es insensato. Ese es el carácter de Nabal. Vimos que el carácter de Jacob fue cambiado a Israel. Otro ejemplo le doy. Mateo capítulo 1, versículo 21. Donde allí nos dice, y dará a luz un hijo, hablando de Jesús, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús lo que significa es el Salvador. Él nos salvará. Esa era su misión, ese era su carácter, salvar al mundo. Otro ejemplo, Éxodo 33, versículo 18, dice lo siguiente. Él entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Eso es Moisés hablando con Jesús. Le dice, te ruego que me muestre tu gloria. Jesús le respondió, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia al que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Seguimos viendo
A continuación, lo que Jesús le mostró, cuál era su carácter, cuál es su nombre. Éxodo 34, el versículo 5 en adelante dice, y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera, la cuarta generación. Entonces, versículo 8, Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Al Moisés ver el carácter de Dios, o sea, el nombre de Dios que Dios le clamó a voz alta, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y que perdona la iniquidad. Ese es el carácter de Dios, ese es el nombre de Dios. Cuando Moisés oyó esto, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Noten, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares y que perdona. 7. No es coincidencia. 7 es perfección. 7 es totalidad. 7 es la plenitud. Ese es el número de Dios. Y ese es el carácter de Dios. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona los pecados. ¿Qué es lo contrario a esto? ¿Cuál es el otro carácter contrario al de Dios? En Proverbios, capítulo 6, recuerden que es el número de su nombre. El nombre es el carácter. En Proverbios 6, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Proverbios 6, comenzamos a leer el versículo 16. Allí nos dice, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas? 6. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, abominación a su alma. Dice el 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Ese es el carácter del maligno. Ese es el carácter a conocer del 666, del número de su nombre. Comparemos esto que leímos en Proverbios capítulo 6 con el carácter que está reflejado en Apocalipsis 17 acerca del sistema que se conoce como la Babilonia espiritual. Y veremos si no es el mismo carácter que está en Proverbios capítulo 6. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 17. Y en su frente, o sea, en su lóbulo frontal, un nombre escrito, o sea, un carácter formado. Un carácter formado, un misterio. ¿Cuál es ese carácter formado? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Escuchen bien eso, de las abominaciones. En Proverbios 6:16 vemos que Dios aborrece este carácter. Vemos que en Proverbios 6:17 nos dice las manos derramadoras de sangre inocente. El versículo 6 de Apocalipsis 17 dice, y vi a la mujer, la iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es exactamente el falso carácter o el mal carácter que llevarán los que adoran a la bestia, a su imagen y reciban la marca. Tal vez algunos no adorarán en domingo, o sea, adorarán tal vez en sábado. Y aún adorando en sábado, puede que reciban la marca, porque aún adorando en sábado, guardando el sábado, van a estar reflejando el carácter.
Tendrán ojos altivos, o sea, arrogantes, orgullosos. Tendrán lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, de alguna manera, no matando directamente, pero sí poder matar espiritualmente, que es peor. El corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Aún estando adorando en sábado, hay personas que tendrán este carácter. Tenemos que tener mucho cuidado. Noten que dice el versículo 5 de Apocalipsis 17, Babilonia la grande. ¿Por qué la grande? Quiere decir que bajo este sistema se unirán todos se unirán, todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida, todos aquellos que profesan de alguna forma adorar a Dios, pero en verdad no lo hacen, porque siguen las costumbres y los ritos paganos de la Babilonia espiritual. Miren cómo se unirán todos bajo este sistema. Dice Apocalipsis 18, del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, como vimos ahorita en Apocalipsis 17:5. Y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes y presidentes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Noten, ahí menciona que todas las naciones han bebido de la enseñanza de su fornicación, de la unión de la iglesia y del Estado. Y los reyes y presidentes, la política de este mundo, de esta tierra, han fornicado con ella. Esa es la fornicación que todas las naciones han aceptado. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ustedes saben quiénes son los mercaderes. Los grandes monopolios de esta tierra. Las empresas gigantescas de esta tierra. Recuerden que el 666 está vinculado con la bestia, con la marca de la bestia, con el número de su nombre, con la economía. Y los mercaderes son los que lideran la economía. Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, se han enriquecido con la gran Babilonia. Y oí a otra voz del cielo que decía, salid de ella, salid de este sistema, por lo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus planes. Esta cita nos dice lo siguiente. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Este tiempo es hora de que saquemos nuestro trabajo de las ciudades. Esta otra dice lo siguiente. Las agencias del mar se coligan y combinan fuerza para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Les recuerdo nuevamente, hermanos queridos, que el 666 está vinculado con la bestia. Está vinculado con comprar y vender, o sea, con la economía. Ahora, dice la cita que leímos anteriormente, que viene una gran crisis. Y eso tiene que ser una crisis económica. Y la bestia está detrás de la economía mundial. Leemos lo siguiente, la noticia. El Papa llama a un nuevo orden económico y critica al capitalismo. Si ustedes ven, esta noticia salió en julio 10 del 2015. Muy importante, julio 10 del 2015. El Papa llama a un nuevo orden económico y critica el capitalismo.
llamando a los pobres, dice en rojo, dice en color morado, no tengamos miedo de decirlo. Queremos cambio, cambio real, cambio estructural. O sea, quiere que se cambie la economía global. ¿Cuál es esa forma en que será cambiada? ¿Seremos afectados nosotros, ustedes y yo? Esta otra noticia dice, la próxima crisis financiera será mucho peor que la Gran Depresión. El inversor Peter Sheffield dijo. La mala noticia, escuchen bien, es que vamos a vivir otra Gran Depresión y va a ser muy diferente. Esto será, de muchas maneras, mucho peor que lo que la gente tuvo que soportar durante la Gran Depresión. Esto va a ser una crisis del dólar. La noticia salió el 7 de abril del 2018. Para los que llevan tiempo en el grupo, ya esta noticia la hemos leído anteriormente. Para que ustedes vean desde cuándo están como planeando crear una crisis económica. Dice esto, la parte final, esto llevará a ser una crisis del dólar. Aquí viene hablando uno de los grandes mercaderes de la tierra, y si ustedes lo conocen es Bill Gates, y dice lo siguiente, es difícil decir cuándo, pero esto es una certeza. Bill Gates advierte que se avecina otra crisis financiera como la gran recesión del 2008. Esta noticia fue el 14 de abril del 2018. Le estoy poniendo la fecha porque ustedes verán más adelante a qué se refieren ellos y qué están planeando hacer y cómo ya están comenzando a hacerlo. Y es la siguiente noticia, nos va a dar un link para poder ver eso. Una gran crisis viene. ¿Cómo lo están planeando? De la siguiente manera. Dice la siguiente noticia. Más restaurantes sin efectivo. Solo aceptan tarjetas y otras formas de pago. O sea, usted no va a poder utilizar cash. Eso es lo que le mencioné anteriormente y el sábado pasado mencioné la palabra cashless society. Una sociedad sin efectivo. Dice, si anhela el tazón de camarones en el serrano a la parrilla, en la cadena de ensalada Tender Green, no te moleste en llevar dinero en efectivo. O sea, no lleve dinero en efectivo porque no será aceptado. Tiene que pagar por tarjeta o digitalmente. Esta otra dice, vas sin efectivo, malo para los trucos tributarios, privacidad y los pobres. En azul dice, en una economía exclusivamente digital, los gobiernos y los bancos podrían tomar el control de su vida financiera. Con un clic, dice en rojo, con un clic de un switch, podrían dejarlo sin un centavo. Ustedes ven cómo nos están envolviendo en una sociedad sin efectivo, todo por tarjeta, algunos con un chip, otra cosa. ¿Qué está queriendo decirnos esto? Se le va a hacer mucho más fácil presionarnos cuando se cierren los bancos y todo se haga digitalmente. ¿Cómo nosotros vamos a ir a sacar efectivo si ellos lo van a controlar? ¿Qué podría crear un segundo? Dice, ciudadanía de clases de personas que no tienen acceso a los servicios bancarios. Esta otra dice, ser libre de efectivo nos pone en riesgo de ataque. ¿Cómo un ataque? Escuchen bien. Los suecos se vuelven contra la falta del efectivo. El gobernador del Banco Central de Suecia ha pedido el control público de su sistema de pago. Otros dicen que es un sistema completamente digital, es vulnerable al fraude y al ataque. En rojo dice, todos los pagos fueran controlados por bancos del sector privado. Esto es lo que viene. Esta noticia fue del martes 3 de abril del 2018. Todo fue casi en el 2018 que empezamos. Dice esta otra, 10 abril 20 del 2018. La tendencia de los restaurantes sin efectivo resulta en línea más rápida, menos molestia para los clientes y los empleados. Es mucho más fácil
¿Qué hay detrás de todo eso? La gente se acostumbra, se acomoda a la pasividad. Al igual que las iglesias que están los asientos llenos de cojines. Las personas se acomodan y solamente dan oído. Tienen comezón de oír a lo que le van a enseñar en la iglesia, sin saber el resultado al final de cada tema que se presenta. Esta otra noticia dice, Lanús planea ir totalmente sin efectivo para mayo del próximo año. Eso se planea. Eso es lo que se está llevando. Si todo se pone digitalmente, sin cash, sin efectivo, será mucho más fácil para el hombre de pecado controlar la economía. Recuerden que él dijo que él está haciendo un llamado a los líderes para que se restaure la economía global. Esta otra dice, la India Cashless Society, es el hombre común que, sin embargo, sabe lo que es una crisis de efectivo, lo ve en un cajero automático seco con un aviso que dice fuera de efectivo o fuera de servicio. Signo o señal como estos enviaron niveles de pánico nuevamente, ya que solo desde noviembre del 2016 en adelante sufrieron largas colas y algunas personas incluso murieron mientras esperaban en la fila. 20 de abril del 2018. Ahora, escuchen este audio, este video que les voy a poner aquí. Pongan mucha atención, está en inglés. Le puse lo que él va a decir con algunas palabras que tuve que cambiarle por motivo a los que pueden suceder cuando uno las menciona. Pongan mucha atención, después yo le voy a traducir para los que no entienden. Voy a leer lo que dice. Dice lo siguiente. We all know that still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack. Cyber attack, esa palabra muy importante. To a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for potential cyber attack. Le leo. Dice Klaus Schwab, fundador del Fórum Económico Mundial, 8 de julio del 2020. Dice, todos conocemos, cuando dice we all know, todos conocemos, pero seguimos prestando una atención insuficiente al aterrador escenario de un cyber attack, o sea, un ataque cibernético integral que paralizaría por completo el suministro de energía, el transporte, el servicio hospitalario de nuestra sociedad en conjunto. La crisis, y viene la palabra, la crisis, de la peste 19 se consideraría a este respecto como una pequeña perturbación, o sea que lo que estamos viviendo de la pestilencia 19 va a ser considerado una pequeña turbulencia en comparación al ataque cibernético. Sigue diciendo, en comparación con un gran cyberattack, un ataque cibernético. Utilizar, la crisis de la plaga 19 como una oportunidad oportuna para reflexionar sobre las lecciones que la comunidad de seguridad cibernética puede extraer y mejorar nuestra preparación para una posible pandemia cibernética. O sea, están ya diciendo con anticipación lo que van a hacer. Recuerden, eso fue el julio 8 del 2020. En junio
junio del 2020 salió esta noticia. Lo que nos enseña la pestilencia 1.9 sobre ciberseguridad y cómo prepararnos para la inevitable ataque cibernético global. O sea, inevitable, dicen ellos. O sea, que ya ellos saben lo que van a hacer. La peste 19 muestra que el mundo corre un gran riesgo de ser afectado por pandemias, ciberataques o puntos de inflexión ambiental. Debemos, le doy para atrás, acabo de leer. Muestra que el mundo corre un gran riesgo de ser afectado por pandemias, ciberataques o puntos de inflación ambiental, el cambio climático. Esa va a ser nuestra próxima crisis, junto con la economía. Sigue diciendo, debemos prepararnos para una pandemia cibernética global, similar a la peste, que se propagará más rápido y más lejos que un virus biológico, con un impacto económico igual o mayor que el impacto que hemos tenido por la pandemia. Sigue diciendo la noticia. El resultado final, millones de dispositivos se desconectarían en cuestión de días. Millones de dispositivos se desconectarían en cuestión de días. La única forma de detener la propagación exponencial del ciberpeste sería desconectar por completo todos los dispositivos vulnerables entre sí. O sea, desconectar todos los dispositivos aún. Y del internet para evitar infección. O sea, quieren desconectar todos los dispositivos y quieren desconectar el internet. Así es, hermanos queridos. Es como ellos van a llevar la crisis económica. Vamos a ver más adelante que tiene que ver el 666 con todo eso. Acuérdense que está vinculado con la bestia, con el número de su nombre, que es el carácter, está vinculado con la economía global. Y eso es lo que se está hablando. Se bloquearían todas las comunicaciones comerciales y las transferencias de datos. El contacto social se reduciría a personas a las que se pueda contactar mediante visitas en persona, teléfonos fijos de cobre, correo postal o radio de onda cortada. ¿Quién está detrás de todo eso? Ya vemos que estamos hablando del 666, que es el número de la bestia que veremos a continuación. El Papa dice a los líderes que los modelos económicos posterior, o sea, antes de una pestilencia, deben cambiar. O sea, en pocas palabras, él está diciendo a los líderes, la economía global que existía antes de la pandemia debe cambiar, no puede ni debe ser igual. ¿Cuál es su objetivo? Controlar la economía mundial. Esta otra dice, evento, economía de Francisco, para mostrar la visión papal para la restauración de la economía mundial. Recuerden que utilizarán un cyber attack, un ataque cibernético, para así traer la gran crisis económica. Y ya no están dando ejemplo de eso. Hace unos días atrás, dice esta noticia, Facebook perdió alrededor de 65 millones durante un apagón que duró horas. Eso fue octubre 5, salió una noticia, a las 10:24 de la mañana. A las 10:24 de la mañana dice que perdieron 65 millones. Ya a las 4:51 de la tarde dice Zuckerman lost 6 billones en horas en el apagón o la desconexión del Facebook. Ya ustedes ven la cantidad que se perdió. Eso, ese ataque cibernético nos da a entender cómo se pierde la economía. Da la casualidad que salieron estas tres noticias juntas de la siguiente manera. Acerca de que Facebook culpa en gran manera y dice que estuvo desconectado por 6 horas. Fueron afectados
no solamente Facebook, sino WhatsApp y Instagram, que son los tres, están los tres unidos. Y cada uno duró 6 horas, como ustedes ven en pantalla. 6 horas, 6 horas, 6 horas. Aquí vemos nuevamente el 6, 6, 6, que tiene que estar vinculado con la economía. Vimos dónde se originó ese número y a quién se le asigna hoy en día el 6, 6, 6, como ustedes pueden ver. Si ustedes analizan lo que ustedes ven en su pantalla, el nombre vicario Fidei, las sumas a las letras, el valor numérico que se le da es 666. Recuerden que dice o el número de su nombre. Muchos dicen, como en esta noticia, que eso no es cierto, que no existe tal cosa. En esta página que ustedes ven no se va a ver muy bien porque es vieja, 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 tiene muchos años. Allí está plasmado de que sí existe, está la evidencia de que sí existe este nombre en la tiara papal. Y si no está hoy en día, fue porque lo borraron. Allí dice claro en el casillado, vicario Fidei. Ustedes pueden pausar el video y después verlo, leer lo que dice ahí. Aquí está el lugar donde pueden ver. Escriban esto así mismo en el internet y lo van a encontrar. Aquí está un poquito más claro. Dice the letters, las letras imprimadas en la tiara papal son estas. Vicario Fidei. Las letras inscritas en la mitra del Papa son ellas. Vicario Fidei, que es en el latín para vicario del Hijo de Dios, o representante del Hijo de Dios, o en lugar del Hijo de Dios. Es así como ustedes lo ven, hasta en el latín, como lo vimos anteriormente. Ustedes pueden darle pausa y dar las sumas y ver el valor y todo eso. Pero no solamente vicario Fidei, sino esto también que dice dux clero, que significa traducido capitán del clero. Capitán del clero le da la suma 666. Ludovicus, que traducido significa vicario de la corte, también le da 666. No solamente vicario Fidei, sino capitán del clero y vicario de la corte. En hebreo, lo siguiente, nos dice lo siguiente, Romit, que significa el reino romano. Cuando usted le da su valor numérico, también le da 666. Romiti, en hebreo, significa el hombre romano, que cuando usted le da su valor numérico, también le da 666. Sí existió, y aquí vemos otra noticia o otra publicación de hace miles, por decirlo, cientos de años, dice lo siguiente. A la derecha está la página del Decretum de Grecia, impresa en el 1512, con el título Vicarius Fidei, indicado por la flecha que le estoy mostrando al frente. Todo el volumen está en línea en Verseschi Stabs Bibloske. El título aparece en la foto 200. Y ustedes lo pueden ver ahí en el video, después le pueden dar pausa y verlo, donde dice ahí donde está la flecha, Vicario Fidei. También esta otra página en cadena, distinto, donde se dice Vicario Fidei, cotización de la donación del Constantino. Ahí ustedes lo pueden ver. Sí existió y a quién se le achaca. Apocalipsis 13 nos decía el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, adueñándose de la economía. ¿Cómo lo van a hacer? Lo están diciendo ellos a través de un cyberattack. Y vimos que la semana pasada, o esta semana misma,
ya se hizo una prueba. Después le diré por qué a Facebook. Ahora, después. Y que ninguno pudiese comprar nada. La gran crisis viene. ¿Cómo seremos librados nosotros de esta gran crisis? Tenemos que vencer. Apocalipsis 15 nos dice lo siguiente, el versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaría la ira de Dios. Recuérdense que el versículo 9 de Apocalipsis 14 nos decía, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano y en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios. Las 7 postreras plagas son la ira de Dios. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 15, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y lo que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. O sea, tenemos que alcanzar victoria sobre estos 4 identidades. Y nosotros, lo que hemos estudiado por la gracia de Dios y hemos conocido la verdad, tenemos que alcanzar victoria sobre el número de su nombre. Nosotros vimos que el nombre en la Biblia significa misión y carácter. ¿Qué carácter tenemos nosotros? Tenemos el carácter que Dios le mostró a Moisés, paciente, misericordioso, perdonadores. O tenemos el carácter que menciona Proverbios capítulo 6, altivos, orgullosos, mentirosos, rápido para el mal. Aún estando guardando el sábado, podemos tener ese carácter. Tenemos mucho cuidado. ¿Cómo podemos alcanzar la victoria? Porque ese versículo 2 de Apocalipsis 15 nos dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen y sobre la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Tenemos que alcanzar la victoria. ¿Cómo lo lograremos? Primera de Corintios 15, el versículo 57 dice lo siguiente. Primera de Corintios 15 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. No, hoy no puedo. Siempre. Alcanzaremos la victoria por medio de Jesucristo. Pero tenemos que estar firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Juan 5 dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todos los que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? Que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Tendremos la victoria por medio de Jesucristo, por nuestra fe en Él. Y con esta cita termino. Es en la crisis, cuando se revela el carácter. Ustedes ven, reflejaremos el carácter que Dios le exclamó a Moisés. O tendremos el carácter de Proverbios capítulo 6. Es en la crisis que se va a reflejar el carácter. Cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclama a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibir. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia.
La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Hermanos queridos, ya vemos cómo planean todo. Ya vemos cómo viene la crisis. Dios nos ayuda a entender todas las cosas, porque Dios sabe todas las cosas. Y Él no quiere que sus hijos se pierdan. ¿Estamos listos nosotros? ¿Qué viene después? Tenemos que estar preparados hoy y mañana y pasado mañana. Todos los días de nuestra vida hasta que Jesús venga, tenemos que estar preparados. Dios me los bendiga, queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Y que Dios permita que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Maranata, Cristo viene pronto.